Muy buenos días, mi nombre es Carlos Aracena, trabajo en empresa GTD y es para nosotros muy importante estar con ustedes el día de hoy. La charla que les voy a presentar, sobre lo que voy a hablar, es sobre la importancia que tienen los sistemas de comunicaciones como carretera, ¿cierto?, a partir de la infraestructura, para poder desarrollar todo lo que es transformación digital. Así que espero que sea una presentación entretenida, que les aporte, y al término de mi presentación me pueden hacer las consultas que estimen convenientes. Bueno, primero contarles un poco lo que es GTD. GTD es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado de las telecomunicaciones. Es una empresa cuya base está en Chile. No obstante, hoy día estamos en varios países de la región, incluyendo a Perú, donde tenemos GTD Perú, pero además tenemos una empresa que es parte del grupo que se llama Securesoft y que se preocupa de la ciberseguridad, y en el último tiempo con una oferta bastante interesante para lo que es ciberseguridad OT. Como les decía, estamos en 7 países, incluyendo 2 de Europa, en Italia y en España. Y tenemos más de 35.000 clientes, 3.000 colaboradores. Como infraestructura de fibra óptica tenemos cerca de 80.000 kilómetros de fibra óptica desplegada en los distintos países donde tenemos operación. Y dentro de los productos que nosotros tenemos, ¿cierto?, está el tema de fibra óptica, donde somos muy fuertes. En el Perú tenemos en 50 ciudades, ¿cierto? También últimamente somos distribuidores de Starlink, nuestra solución para acceso satelital, y también contamos con infraestructura de data center, ¿ya? Específicamente en Lurín, con certificación Tier 3, y estamos tratando de toda esta experiencia que tenemos en infraestructura ponerla a disposición de los clientes, en particular de los clientes del sector de la minería. ¿Cuál es la agenda para hoy? Bueno, yo les voy a hablar sobre infraestructura y les voy a dar algunos tips para mejorar esa infraestructura, tomando en cuenta que los sistemas de comunicaciones son la base sobre la cual se va a transportar cualquier dato digital. Por lo tanto, ¿cierto?, es el sustrato base para poder desarrollar la optimización de los procesos mineros. Esta lámina que está acá pretende simplificar, ¿cierto?, lo que es una instalación típica de infraestructura de comunicaciones en una planta. Podría ser una planta concentradora de cobre y molibdeno, por ejemplo. Entonces, si se fijan ustedes en la lámina, en el proceso, o muy cerca del proceso, es donde se despliegan los sensores, que es lo que se ve en la línea más baja de la lámina. Esos sensores deben ser conectados a los equipos que correspondan, sean estos PLCs, RTUs, etcétera. Y para eso hay que desplegar gabinetes en campo, que es lo que ustedes ven ahí como GC, para llegar a los puntos de concentración donde están los sistemas de comunicación y de control en las plantas, que son las salas eléctricas. Ahí hay varias representadas, ¿cierto? La sala eléctrica 1, 2, etc. Desde la sala eléctrica hay que llegar a la sala de control. Y para hacer eso, ¿cierto?, generalmente se despliega una infraestructura de fibra óptica, que puede ser fibra óptica oscura, de los kilómetros necesarios para ir desde el chancado hacia la sala de control, para ir desde la molienda hacia la sala de control, etcétera, etcétera. Y en la sala de control típicamente se encuentran las áreas que yo les estoy mostrando ahí. Por un lado, una sala eléctrica donde se aloja la UPS, que es la que tiene que entregar la energía a la sala de servidores, donde se alojan todos los aplicativos industriales, en particular los DCS, los SCADAs eléctricos o los analizadores que se utilizan para optimizar y supervisar el proceso. Eso significa que dentro de la sala de servidores hay que desplegar gabinetes de servidores y también gabinetes de telecomunicaciones. ¿Qué implica esto? Implica desarrollar un proyecto de data center. Hoy en día, ¿cierto?, climatizado, con las salas frías y calientes, con objeto de mantener el ambiente necesario para todo este despliegue informático, que es el que finalmente apoya el proceso.
Y por otro lado tenemos la sala de operadores, ¿cierto? Donde desde el punto de vista de la infraestructura hay que hacer un proyecto de cableado estructurado. Hay que llegar con puntos de datos a los puntos de operación, a las workstations, donde están los operadores que están supervisando y monitoreando todo el proceso. También como alternativa, en vez de utilizar fibra oscura, en algunos proyectos se utiliza tecnología de DWDM, que significa, ¿cierto?, construir un backbone de tipo óptico, un OTN, para poder transportar la información que viene, como les digo, desde la sala eléctrica. Esto es particularmente importante en los acueductos, donde, qué sé yo, dependiendo de la distancia, hay que regenerar la señal óptica para que finalmente lleguen los datos digitales hacia los servidores, que son los que almacenan el dato, los que procesan el dato y son los que finalmente permiten hacer tanto la optimización como la supervisión del servicio. Desde el punto de vista de los gabinetes, ¿cierto? La gente que es de infraestructura sabe, ¿cierto?, que dependiendo del lugar donde se instale este gabinete es el tipo de gabinete que hay que instalar, no son todos iguales. Por ejemplo, tenemos los gabinetes de telecomunicaciones que van en el interior de las salas eléctricas, donde se alojan tanto equipos activos como pasivos para poder hacer la transmisión de los datos. En el caso, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos elementos de cableado estructurado ahí, cabeceras ópticas, patch panel, y los equipos activos que se instalan en esos gabinetes. Por ejemplo, switches, pero que son de tipo industrial, muy diferente a los switches que se ocupan en ambientes IT o corporativos. En la sala de servidores, si bien hay gabinetes, tienen características especiales porque están en un data center. Eso significa, ¿cierto?, que tienen que tener perforaciones para que circule el aire y espacio suficiente para poder hacer operación y poder acercarse y hacer intervenciones en el caso de ser necesario. Y por último, tenemos los gabinetes de campo, que son los que están más expuestos a la hostilidad del ambiente de una planta o de un proceso minero en general. Entonces, los gabinetes de campo que tenemos que colocar ahí tienen que tener el grado de protección que se requiera y estar disponibles, ¿cierto?, para trabajar en un ambiente donde hay mucho polvo, donde hay variaciones fuertes de temperatura, etcétera, etcétera. Un componente importante dentro de la infraestructura de comunicaciones son las fibras ópticas, que son las encargadas de transmitir los datos desde las salas eléctricas hacia la sala de control. Y ahí también hay que detenerse, porque en general, y dependiendo del despliegue que tengan las salas eléctricas en la faena, el medio preferido son los cables de fibra óptica. Pero si hablamos de fibra óptica, tenemos diferentes tipos de cables de fibra óptica. Tenemos las fibras ópticas aéreas, como se observa ahí en la fotografía, ¿cierto?, que utilizan la postación eléctrica para poder llegar a los diferentes puntos. Eso significa que hay puntos en los cuales se baja la fibra para entrar a una red externa que se despliega dentro de la planta, por la cual se canalizan estos cables de fibra óptica hacia la sala eléctrica. Ahí ustedes pueden ver un par de fotos, ¿cierto? Se ve una cámara y también se ve la acometida de todos estos cables de fibra óptica ingresando a la sala eléctrica, que es donde están los gabinetes que alojan, ¿cierto?, los equipos de comunicaciones necesarios para que todo esto funcione. Desde el punto de vista de los tips asociados a los cables de fibra óptica, algunas consideraciones. Primero, si hay una fibra óptica de tipo soterrada, ¿cierto?, que a veces se ocupan en las plantas, que son fibras, ¿cierto?, que en el fondo se excava una trinchera y se coloca un cable ahí y luego se tapa esto con el material, pero muchas veces por ahí circulan vehículos de alto tonelaje. Por lo tanto, el cable de fibra óptica que yo coloqué ahí tiene que estar muy bien especificado para efectos de que por aplastamiento no se produzca una deformación en la fibra que va a cambiar la geometría del medio de transmisión y eso va a afectar al performance. Todo esto que le comento yo es parte de esta disciplina que en el fondo es diseñar un sistema de comunicaciones lo más disponible, ¿cierto?, y que esté adecuado y apto para el ambiente de la planta. También esto aplica en otros sectores, ¿no? También lo aplica en el rajo, donde en ese caso generalmente lo que se distribuyen son sistemas de comunicaciones de tipo inalámbrico y también en los relaves.
En todos esos puntos ustedes saben que hay datos que hay que ir a tomar, ir a buscar. Y la infraestructura de comunicaciones tiene que ser la adecuada para cada uno de esos ambientes. Si hablamos de los equipos activos, ¿ya? Una gran diferencia que tenemos con los ambientes IT es que el networking está hecho para este ambiente. En esa fotografía ustedes pueden ver un par de switches industriales que primero no tienen ventiladores, son fanless. Entonces, si uno va a una faena industrial cualquiera y se encuentra un switch que tiene ventilador, eso está totalmente fuera de las buenas prácticas de la norma. ¿Por qué no tienen que tener ventiladores? Porque como hay polución y se mete polvo, eventualmente, eso va a provocar que el ventilador falle en algún momento y entonces el equipo de comunicaciones va a tener una falla y los datos van a dejar de llegar hacia el servidor donde se tienen que ser procesados. Otra característica que tienen estos equipos es que, si ustedes se fijan, van montados sobre un real DIN. O sea, cerca del proceso, tener equipos de comunicaciones en un rack de 19 pulgadas es algo que no se acostumbra a hacer. ¿Y por qué en real DIN? Porque dependiendo del lugar de la planta donde estén estos equipos alojados dentro de un gabinete, se tiene mucha vibración. Por ejemplo, en un molino, en un chancador. Entonces, todas estas son las cosas que hay que tomar en cuenta para construir y diseñar una infraestructura que sea ad hoc al proceso. Y eso les va a dar garantía a ustedes de que se va a poder desplegar todo lo necesario para poder hacer la supervisión y lo que hoy día estamos conociendo como transformación digital. Bueno, una vez que uno supera la parte física de estos sistemas de comunicaciones, hay que enfrentar el diseño lógico. Diseño lógico que está relacionado con, por ejemplo, elegir la arquitectura o la topología de la red. Vamos a hacer una topología en anillo, ese anillo va a ser redundante, vamos a hacer una topología en estrella, si es en estrella también tiene que ser redundante. Tenemos que preocuparnos también, ¿cierto?, de que ante cambios en la red, si yo tengo una red redundante, que básicamente significa que no tengo un cable de fibra óptica, sino que tengo dos, uno principal y de respaldo, y eso significa que no tengo un switch, sino que tengo dos, uno principal y otro de respaldo. En caso que se produzca una perturbación en la red, tengo que converger rápidamente para conmutar de la red principal a la secundaria. Y eso es muy relevante, porque el tiempo de convergencia tiene que estar sincronizado con el tiempo que se necesita para que los datos lleguen en el tiempo adecuado, ¿cierto?, para tomar una señal que es la que está supervisando el proceso. Existen los que se llaman protocolos de redundancia, yo coloqué ahí algunos, y claramente en redes industriales hay algunos protocolos de convergencia que no aplican. Por ejemplo, los derivados del Rapid Spanning Tree. ¿Y por qué? Porque el tiempo de convergencia es demasiado alto. Tomando en cuenta la constante de la planta, ¿cierto?, se requiere que si la red tiene una falla, converja lo más rápidamente desde la red principal a la de respaldo para que no se pierdan datos y para que el sistema siga funcionando. Para eso se han desarrollado protocolos especiales para ambientes industriales, como por ejemplo el protocolo PRP, que se utiliza mucho en ambientes eléctricos, donde además ustedes saben que los protocolos que se utilizan ahí son protocolos hechos para ese ambiente, un ambiente donde hay mucho ruido electromagnético. Por lo tanto, ¿cierto?, se han desarrollado protocolos como el IEC 61850, por ejemplo. Otro aspecto muy importante hoy en día, y de lo cual he oído que se ha hablado bastante en las charlas anteriores, es que hoy día esta infraestructura que apoya a los sistemas operativos, ¿cierto?, que son los que están supervisando el proceso, hasta hace unos 20 años atrás, eran redes aisladas. Las redes de control, las redes de automatización, las redes de proceso, estaban aisladas de otras redes. Pero hoy día ese paradigma ha cambiado. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, un gerente desde su escritorio quiere ver cómo está la producción de la planta. Y eso nos obliga a que esta red de tecnología operacional, las redes OT, tenga que conectarse para hacer intercambio de información.
Entonces llegamos al tema de que esta red industrial, ¿cierto?, que está apoyando el corazón, el alma del proceso minero, tiene que ser protegido de accesos que podrían ser indeseados. Y para eso se habla de ciberseguridad OT, se han desarrollado algunas normas, como el IS 62443, y algunas normas, normas bien digo, que son específicas, por ejemplo, para el mundo eléctrico. En el caso chileno, ¿cierto?, el equivalente al COES, que en Chile se llama CEN, adoptó el estándar norteamericano NERSIP. Entonces, esos son referentes que nos indican cómo es que debemos securitizar estos sistemas informáticos. Entonces, si ustedes se fijan en la lámina, tenemos la red industrial, que en este caso representa una red de escala eléctrico. Si ustedes se fijan en la parte más baja, tenemos los sensores, que en este caso son los IED, que están llegando a una RTU, que a su vez se conecta a switches industriales que manejan estos protocolos, como el 61850, el 104, el DNP 3.0, etc. Y esa red tiene puntos de contacto con otras redes. Por ejemplo, la red de IT, por ejemplo, la red del COES. Y además, en estos ambientes se da mucho, ustedes saben que los vendors de sistemas, Siemens, ABB, cualquier otro, se debe conectar de vez en cuando para hacer ingeniería sobre los sistemas. Por lo tanto, tenemos un acceso vía Internet, generalmente a través de una VPN. Entonces, hoy día nuestra red industrial está expuesta a interacciones con otras redes. El paradigma entonces es que el dueño de la red tiene que protegerse de esas interacciones con las redes foráneas. Lo más básico es colocar estos cortafuegos que ustedes ven ahí y aplicar normas, ¿cierto?, que permiten controlar de alguna manera quiénes son las personas que pueden accesar, a qué sistemas se pueden conectar, ¿cierto?, que son capaces de detectar tráfico normal y desviaciones de ese tráfico normal y generar alarmas hacia un centro de monitoreo para que los administradores tomen las medidas del caso. Por último, ¿cierto?, con esta exposición yo he querido mostrarles que nosotros como empresa tenemos experiencia en este tipo de proyectos. Trabajamos tanto para las empresas EPC, Fluor, Bechtel y otras, como también para el cliente final, que son las mineras. Y nuestro servicio, ¿cierto?, consiste en que tenemos la capacidad de hacer para ustedes ingeniería, en lo que es diseño. Tenemos la capacidad de hacer suministros, entregándoles gabinetes, todo lo que les dije de cableado estructurado, equipos de networking. También tenemos la capacidad, en el caso que sea necesario, de ir a terreno a hacer la construcción, ¿cierto?, los tendidos de los cables de fibra óptica, los termofusionados, las certificaciones. Y por último, ¿cierto?, podemos poner en marcha los sistemas en conjunto con los otros actores que juegan acá, los dueños de los DCS, los dueños de los escadas eléctricos. También comentarles que GTD, además de tener esta visión de la infraestructura, tiene algunas soluciones de transformación digital que utilizan esta infraestructura, dentro de las cuales le puedo nombrar algunas como el tracking de las personas y de los activos, que básicamente permite, por ejemplo, controlar qué personas están en qué área dentro de la planta, si deben estar o no, y que por otro lado permite ir contabilizando las HH, las horas hombre, que se están consumiendo en terreno asociado al proyecto. Por ejemplo, para controlar el avance del proyecto y si las horas que se están empleando están de acuerdo a la curva S, ¿cierto?, y llevar un presupuesto de HH alineados con el proyecto. Otra solución de transformación digital que tenemos es algo muy interesante, que es una solución con inteligencia artificial para hacer site survey online. ¿Qué significa eso? Se colocan sondas que están barriendo el espectro radioeléctrico y son capaces de decir si están siendo bien utilizados los canales y eventualmente, si llegamos a colocar 3 antenas por triangulación, podríamos indicar que tal dispositivo que está en tal lugar, pensemos en una flota autónoma, ¿cierto?, donde se levantó un equipo fantasma que está generando perturbaciones que está afectando la performance. Entonces, ese es otro tipo de solución. También tenemos soluciones para medir y optimizar el uso de
el monitoreo de condiciones que se llama, ¿no? O sea, en otras palabras, poder censar, por ejemplo, el consumo del combustible en el caso de un equipo de flota autónoma. Para eso, nosotros creamos ecosistemas, actuamos como integradores. Es decir, ustedes nos plantean el problema, nosotros buscamos los socios más adecuados para poder resolver ese problema y les presentamos una propuesta y una oferta que sea coherente con lo que ustedes quieren y que les permita resolver el problema de la mejor manera, porque somos especialistas en sistemas de comunicaciones industriales. Muchas gracias.